constantemente. La comunicación de los resultados de una investigación se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el informe final de la investigación y el artículo científico, que son dos de las formas que existen para comunicar los resultados originales de una investigación. ¿Cuál es la finalidad? Es un documento en primera instancia que va a servir para comunicar los resultados de la investigación para que sean introducidos en la práctica social, para que puedan modificar la realidad del problema investigado, ¿no? Puede ser mitigar una enfermedad, erradicarla o aportar nuevos conceptos, teorías, leyes sobre el fenómeno abordado. Es una herramienta también que va a facilitar la administración científica, ya que va a catalizar va a actuar como catalizador en la aplicación de estos resultados, ¿no? Beneficiando a la población estudiada. Las partes, al igual que en el caso del proyecto, son partes preliminares del cuerpo y finales. En las partes preliminares tenemos la presentación, que no es otra cosa que el título del trabajo, el resumen. En las partes del cuerpo vamos a encontrar una introducción, los objetivos, en algunos casos un control semántico, material y método, limitaciones del estudio, también que no siempre hay este apartado, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, y como partes finales vamos a tener la bibliografía y los anexos. Solo vamos a limitarnos a ver algunas de las partes que no hemos visto en lo que era el proyecto de investigación, porque las demás partes ya las hemos descrito en el proyecto. La diferencia radica en que ya en el informe final todo se describe en pasado. Recordemos que en el proyecto de investigación, como era algo que no se había ejecutado todavía, como era resultado de la planificación del proyecto, entonces se redactaba todo en futuro porque no se había ejecutado esta investigación. Las limitaciones del estudio se consignan en caso de que haya habido obstáculos o adecuaciones que se realizaron durante la ejecución de la investigación, objetivos que no se pudieron lograr, los motivos que impidieron hacerlo. Solo en ese caso se consigna este apartado limitaciones del estudio. Los resultados. Siempre hay que describir los resultados más relevantes de tablas, gráficos, según los objetivos del estudio. La discusión tiene el objetivo de lograr una síntesis del problema, estableciendo comparaciones con resultados obtenidos por otros autores. Se compara los resultados de los investigadores con los de otros autores que ya han investigado el tema anteriormente. Esta discusión debe ser coherente, hay que guiarse por los objetivos, hay que seguir el orden dictado por los objetivos. Los trabajos de otros se deben describir en tiempo presente porque ya son conocimientos establecidos en la literatura, ¿no? Ya están establecidos como teorías, leyes del fenómeno. Y los resultados de la investigación original de los investigadores se redacta en pasado. Los resultados se exponen, no se recapitulan, no se repiten. Hay que señalar aspectos siempre no resueltos, no hay que ocultar o alterar los resultados, porque se trata de investigación científica, no hay nada que inventar, más bien mostrar la realidad del fenómeno. Mostrar también si los resultados concuerdan o no con los de otros autores es muy importante. Las conclusiones. La definición de conclusiones es una deducción, una consecuencia, una resolución que se toma luego de un largo razonar. No son resúmenes de resultados más interesantes del trabajo, no van números, ni cifras, ni porcentajes en las conclusiones. Pretenden proporcionar una visión integral de los resultados, vinculan las formaciones teóricas con los hallazgos, deben contener la explicación a los descubrimientos que resulten más importantes.
Ahora, eso es algunos aspectos relevantes de lo que es el informe final. Ahora veamos del artículo científico. Es un informe escrito también y publicado en el que se describen los resultados originales, por supuesto, de una investigación. También entre las partes preliminares están la presentación, el resumen, pero aquí se añade una que no hay en el informe final, que son las palabras clave. Estas palabras clave van a definir el contenido del trabajo en pocas palabras. Les daba como ejemplo, si es un trabajo sobre caries, tal vez ponga en palabras clave dieta, las variables que he utilizado en el estudio, ¿no? Dieta, higiene bucal, nivel socioeconómico, y así describa en pocas palabras lo que contiene el artículo. Entre las partes del cuerpo tenemos la introducción, el material y método, los resultados, la discusión, y como finales aquí se añaden los agradecimientos, las referencias y los anexos. ¿Qué cuestión se estudió? Va a aparecer siempre en la introducción el tema. En la introducción va el marco teórico, recordemos, ¿no? Cuando hemos visto el proyecto, hemos visto que en la introducción una de las partes es el marco teórico, referido en forma precisa a las variables estudiadas, ¿no? No se incluye otra teoría que no se aborde en el trabajo. Si realizo, ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de la caries es una enfermedad infecciosa de origen multifactorial, pero no voy a estudiar o no voy a realizar una investigación para abordar todas las variables que tienen relación con la caries, sino algunas. Entonces, mi teoría tiene que estar relacionada con esas algunas variables que he seleccionado para mi investigación, y no con otras que no voy a abordar en el estudio. Cómo se estudió aparece en el material y método, porque cómo se estudió, qué diseño se utilizó para realizar esta investigación. Se realizó un estudio descriptivo, un estudio causal, un estudio de casos y controles, un estudio de cohortes, un ensayo clínico. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y también en cómo se estudió, qué técnica se utilizó para recabar la información. Se utilizaron cuestionarios, se utilizó la observación, qué clase de observación, se utilizó una entrevista, en fin, ¿no? ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Se describen en los resultados, ya en forma numérica, con porcentajes, con datos numéricos. ¿Y qué significan esos resultados? Se describe en la discusión, donde se comparan los resultados con los de otros autores, justamente. Cuando hablamos del título, bien sea de el informe final o del artículo científico, este debe describir el contenido del artículo. Hay que utilizar el menor número de vocablos. Se sugiere que no exceda de 15 palabras. Hay que omitir artículos, preposiciones como los, las, unos. Pero también si recuerdan el proyecto, por eso van a utilizar estos 3 temas para realizar su análisis: el proyecto, el artículo científico y el informe final. Porque ahí decía que el título debe responder a qué, por ejemplo, si se realiza, qué es el tema, ¿no? Si es caries, caries, si es halitosis, halitosis, pero además de ello debe decir dónde, cuándo se ha realizado el trabajo, ¿no? Si es prevalencia de caries escolares de 6 a 19 años, Tarija 2019, no estoy diciendo en el departamento de Tarija el año 2000, todas esas palabras se omiten. Entonces podría decir prevalencia de caries escolares de 6 a 19 años, Cercado, Tarija 2020, por ejemplo, o 2019, ¿no? Porque el 2020 no se pudo hacer ningún estudio porque no asistieron los estudiantes, los escolares a clase. ¿Qué errores podemos encontrar en el título de un trabajo? Eso también tienen que ustedes ver cuando analicen el trabajo, el artículo ya publicado, que han bajado o que bajen de internet. Hay errores de claridad, de concisión, de sobreexplicación, títulos demasiado cortos, títulos demasiado largos, que no cumplen con todas las preguntas a las que debe responder un título. Cuando se habla de autores, deben figurar las personas que contribuyeron en la investigación. El orden de aparición obviamente va a estar
de acuerdo al aporte de cada uno en el trabajo. Autor es quien asume la responsabilidad intelectual, ética y jurídica, porque sabemos que cuando se hace investigación en seres humanos, dependiendo del tipo de investigación, los investigadores pueden ser sujetos a un proceso legal, ¿no? Si han cometido falencias en la parte ética, o hay personas que han resultado discapacitadas, incluso han muerto durante la investigación, etc. El resumen, cuando hablamos de resumen, sabemos que es un sistema breve de conocimientos sobre el tema o sobre el artículo, sobre la investigación. Algunas editoriales van a aceptar entre 150 y 200 palabras, otras permiten hasta 300. Generalmente en el informe final se podrían aceptar hasta 300 palabras porque el informe final es mucho más extenso que el artículo científico. En cambio, en el artículo científico es mucho más concreto, puede ser 150 palabras. Redactado en tiempo pasado, siempre todo lo que ya la investigación recién publicada va a estar redactada en general en pasado. No pueden faltar objetivos, el diseño de investigación, la metodología que se utilizó para recolectar los datos, se utilizó un cuestionario, una entrevista, se utilizó la observación, la medición, todos los métodos que se hayan utilizado para recabar la información. Los hallazgos fundamentales y conclusiones principales, pero en forma súper sintética van en el resumen, ¿no? Ubicar en tiempo y espacio, igual la investigación, dónde, cuándo se realizó el estudio. Y jamás debe incluirse en el resumen información que no aparezca en el resto del trabajo. La introducción que hace nos brinda los elementos teóricos para que el lector comprenda y analice los resultados del estudio sin acudir a otra bibliografía. Debe definir el problema de investigación, presentar su justificación, los objetivos, el marco teórico. Recordemos que en la introducción de la investigación va el marco teórico y conceptual, o sea, relacionado, como veníamos diciendo, con las variables estudiadas, no otra información. El material y método, aquí se dice cómo se ha realizado la investigación, no qué diseño de investigación se utilizó. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, longitudinal, un estudio de casos y controles, un estudio de cortes, un ensayo clínico fase 1, fase 2, cómo se llevó a la práctica, ¿ya? Cómo se recolectó la información, cómo se procesó la información. Se escribe, por supuesto, en tiempo pasado y hay que relacionar los subtítulos con los utilizados en los resultados. No hay que incluir resultados en esta parte. Solo se habla en pasado de todos los, del diseño, de la ubicación temporal y espacial, de las técnicas que se utilizaron tanto para recolectar como para procesar la información. En los resultados se describen los hallazgos en secuencia lógica, en un orden dictado por los objetivos. Los datos relevantes se redactan en tiempo pasado y hay que plasmar los resultados en forma clara y sencilla, en un lenguaje y redacción que motive al lector para leer todo el trabajo. Discusión. Los resultados de otros autores ya habíamos señalado que se describen en presente. Los resultados del estudio publicado en pasado. Hay que resaltar siempre aspectos no resueltos con el estudio, comentando si concuerdan o no con lo publicado hasta el momento sobre el tema. Las conclusiones van a responder a interrogantes que condujeron al diseño y realización de la investigación. Después están los agradecimientos que van dirigidos a las personas e instituciones que han colaborado o que han proporcionado información para realizar la investigación. La bibliografía, que recordemos en un trabajo de investigación generalmente va según orden de mención en el texto
y no en orden numérico alfabético como va en los libros. Y los anexos donde va seguramente el diseño del instrumento utilizado, el diseño del cuestionario, el diseño de la guía de la entrevista, dependiendo de la técnica que se utilizó, o el diseño de la historia clínica que se utilizó para recabar los datos necesarios para responder a los objetivos. Y ahora una serie de sugerencias para redactar el artículo científico. Hay que escribir frases cortas, hay que preferirlo simple, porque no solamente personas del área de la odontología van a leer el trabajo, sino el público en general. Hay que utilizar palabras familiares, evitar palabras innecesarias, usar formas verbales activas, escribir claro, dejar a un lado la monotonía para generar interés en el lector, y hay que escribir para expresar y no para impresionar, ¿no? Si escribimos para impresionar, vamos a utilizar un lenguaje que muchos no van a comprender, y ese no es el fin, ¿no?, de una investigación, sino llegar a la mayor cantidad de gente para que se entienda de qué trata el problema. Y eso sería todo en cuanto a lo que son el informe final y el artículo científico, aunque no hemos ido paso a paso y parte a parte de cada uno de ellos. Nos hemos saltado algunos que ya los hemos descrito cuando hablábamos del proyecto de investigación. Es por eso que estos 3 temas los van a utilizar en el análisis del trabajo. Ahora, quería señalarles también que algunos de ustedes me han mandado sus trabajitos, ¿no?, por WhatsApp, y deben decir, la doctora no nos ha respondido para ver si está bien esos trabajos que han elegido para realizar su análisis. En realidad no los he revisado, soy franca, el día sábado los voy a revisar y les voy a pasar a cada uno de los que me mandó si está bien o si tienen que buscar otro trabajo. ¿Ya? Las clases de la próxima semana se van a limitar a orientarles sobre este análisis. Aparte que yo voy a modificar la fecha de presentación que he puesto en Moodle, porque vamos a ponerla hasta el 18 para la presentación, ya estaba hasta el 13, entonces para que tengan un poquito más de tiempo y puedan hacer bien su trabajo. Recordemos que tienen que estar aprobados en este trabajo para aprobar el semestre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, duda, inquietud? Doctora, buenas noches, doctora. Quería decirle una cosita. De todo lo que hablo ahora y del artículo científico, para hacer un análisis, nos dio unos conceptos y títulos de donde tenemos que seguir. Por ejemplo, resumen, introducción, Ajá, antecedentes, marco sí. teóricos, todo eso. Doctora, de lo que nos acaba de ahorita explicar y dar conceptos de cada uno de ellos, con eso tenemos que ver que nuestro artículo tengan, que tiene que tener el No solo, no, resumen. perdón que le corte, no solo que tenga estas partes, ¿no? Aquí están las partes en esta diapositiva que les estoy poniendo ahorita. Y, perdón, un ratito, ya les respondo. Aquí están las partes, por ejemplo, del informe final. Hay algunas que se diferencian. Ustedes, la mayoría, bueno, van a encontrar un artículo científico. Estas serían las partes del informe final. Si yo bajo informe final de investigación, voy a empezar a analizar desde el título, ¿no? La presentación es el título. ¿Qué dice la teoría sobre el título? Por ejemplo, dice que el título debe tener no más de 15 palabras, que debe responder, no dice en el que debo responder en el proyecto de investigación, el tema del proyecto dice que el título debe responder a las preguntas que, si es en población, en quiénes, dónde, cuándo se ha realizado la investigación. Eso se tienen que fijar ustedes en el trabajo que han bajado, digamos, ese trabajo que tal diga halitosis 2020. Halitosis es el que responde, ahí estaría bien, responde al qué del título, pero no responde, dice 2020, responde al cuándo, pero no responde a dónde, que es el lugar en que se ha realizado la investigación, y tampoco dice en quiénes, en qué población, en qué grupo etario se ha realizado, en mujeres, varones, de qué rango de edad, no dice, ¿no? A pesar de que nos señala que el título no debe tener más de 15 palabras, pero yo en el caso, por ejemplo,
de caries, les decía prevalencia de caries escolares, omitiendo artículos, los, las, unos, prevalencia de caries escolares, 6 a 19 años, cercado 2019. Ahí estaría describiendo todos los requisitos del título, que sería prevalencia de caries, en quienes sería escolares 6 a 19 años, de 6 a 19 años, donde sería cercado y cuándo sería el 2019. Ese título estaría completo, respondería todas las preguntas que dice la teoría que debe responder un trabajo de investigación, pero ustedes si encuentran que su trabajo no responda a alguna de estas características, o sea, un título demasiado largo, como hemos visto, se describe en la teoría errores en el título, de claridad, de títulos muy cortos, muy largos, que hacen perder el interés al lector. Entonces, todo eso tienen que analizar. Este título es demasiado largo, tiene exceso de artículos, no genera interés en el lector. Todo eso tendrían que explicar en su análisis, punto por punto, ponen título, por ejemplo, luego resumen y van describiendo todas las falencias que encuentren en su trabajo. A lo mejor cumple con todos, entonces cumple con todo. Y entonces después en el resumen, ¿qué dice en el resumen? Por ejemplo, si es un artículo científico, su trabajo, los artículos científicos son mucho más concretos, entonces el resumen seguramente no va a tener más de 150 palabras y eso tendrían que contar las palabras que tiene su artículo científico del trabajo que han bajado, ver si están todos los elementos, si define el problema, si está el diseño de investigación, los objetivos, las técnicas que se han utilizado para recolectar la información, para procesar las conclusiones principales, ¿ya? Si no incluye información que no está contenida en el resto del trabajo, ese consiste el análisis. Es muy sencillo porque ustedes los van a hacer con su libro al lado. Entonces tienen que hacerlo en forma detallada y además algo real de lo que tienen que leer todo el trabajo parte por parte e ir haciendo ya todo esto. No es que van a poner sí cumple, porque yo voy a revisar, me van a presentar en la parte de adelante el artículo que han bajado y en la parte de atrás su análisis. No debe ser menos de 5 planas el análisis. Entonces, yo voy a leer todo el artículo y voy a ver su análisis para realmente saber si han hecho bien el análisis, ¿no? Si han leído bien el trabajo, si han trabajado al lado de la teoría para hacer el análisis, no lo han hecho a la rápida por cumplir, ¿no? Porque recuerden que ese trabajo vale el 25% de su nota. Y así con cada una de las partes, ¿no? Que refiere a introducción, objetivos, de acuerdo a todo lo que dice desde el proyecto de investigación, cómo dice que deben ser los objetivos, ¿no? Por ejemplo, tienen que estar redactados en una forma verbal activa, no deben incluir métodos y todo eso. Bueno, ya vamos a ir viendo en las otras clases, como les decía, que el lunes y miércoles de la próxima semana nos vamos a abocar justamente a orientarlos sobre cómo realizar el análisis parte por parte del tema que han bajado. Ahora sí, bien, algunos compañeros me han mandado el trabajo que han seleccionado. Ahora yo tengo que ver si realmente es un artículo de investigación con resultados originales de una investigación, lo que han bajado, o es un artículo de revisión bibliográfica. Si es un artículo de revisión bibliográfica, no sirve, ¿ya? Porque tiene que estar con cuadros, gráficos. Perdón. Ya, entonces, jóvenes, el lunes y miércoles vamos a pasar todo referente al análisis que tiene que realizar, ¿ya? Bueno, doctora, muchísimas gracias, doctora. Bueno, de nada. Hasta luego, hasta el lunes. Hasta luego, doctora.